Gracias, presidente. Quiero saludarlo a usted, presidente, a los demás colegas, por supuesto a las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy iniciamos este primer debate de un tema tan importante como es el agua, que efectivamente tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de las diferentes formas de vida, siendo esencial tanto para los seres humanos como para las plantas y los animales. Es tan significativo el agua en nuestras vidas que precisamente, como lo expresaba la senadora Claudia, la Corte Constitucional en sentencia la declara como derecho fundamental sobre los seres humanos. Pero como no está consagrado en la Constitución, precisamente el proyecto de lo que se trata es que se garantice no solamente como derecho fundamental, haciendo énfasis en su carácter de recurso estratégico para la existencia de todos los seres vivos. Y por eso el proyecto lo que quiere es otorgarle supremacía constitucional. Es así como se radicó este proyecto, en el cual pues todos los partidos tenemos el compromiso y la responsabilidad de sacarlo adelante. Quiero comentarle a los colegas que el pasado 31 de marzo precisamente se hizo una gran audiencia, en la cual asistieron más de 38 entidades e instituciones y universidades que trabajan en este tema, en la defensa del medio ambiente, pero también del agua. Y ahí se expresaban unos temas muy importantes, y es una realidad que vivimos hoy en el país y que en el pasado, los pasados meses, donde el país tuvo esa sequía tan impresionante, pues vimos cómo y quiénes tenemos la responsabilidad frente a que esto siga sucediendo, afectando exactamente a todos los seres vivos. Y por eso decimos que en este proyecto, aparte de elevarlo como supremacía legislativa, constitucional, es precisamente que tengamos en cuenta que hay que defender, que proteger, que definir unas políticas públicas claras encaminadas a la defensa y a la protección de nuestro medio ambiente. Por otro lado, debemos tener en cuenta, yo siempre digo que debemos mirar a nuestros vecinos, a otros países en los cuales han dado diferentes luchas, diríamos, para que el agua sea tratada como debe ser también protegida. Y me llamó la atención, entre tantos países como Perú, Paraguay, México, Nicaragua, República Dominicana, el tema de Uruguay, que ellos presentaron fue a través de un plebiscito, en la cual convocaron más de 2.480.000 personas, y efectivamente ellas fueron habilitadas para votar y participaron más o menos el 64%. Por eso el agua allá hoy es un recurso natural esencial para la vida, y el acceso a esa agua es fundamental, que el Estado está asumiendo como tal. Por otro lado, la doctora Claudia tocaba un tema bien importante, y es el de los páramos. Y es el de los páramos porque efectivamente ellos regulan el ciclo hídrico, y por lo tanto lo que hoy vemos en el país, por el caso, por ejemplo, el páramo, en nuestro departamento, el páramo de Santurbán, que ha sido bien amenazado por el desarrollo de la minería y de la agricultura. El mismo caso del Almorzadero, del Guerrero, de Cajamarca, de Las Hermosas, del Pisba. Estos páramos en estos últimos años han sido bien afectados. Afectan no solamente la calidad del agua, sino también la cantidad, por el mal uso, por la contaminación, por la degradación
del suelo y sobre todo por la explotación, como el caso de La Guajira, por el tema del Cerrejón. Otro tema que también me llama la atención y del cual la doctora Claudia hacía mención es el tema de la serranía. Pues que todos ya sabemos exactamente lo que acaba de pasar, pero yo no quería dejar de mencionar que no entiendo cómo cuando el presidente dijo que la minería no iba, la locomotora de la minería no iba a afectar, doctor Alexander, al medio ambiente, hoy lo que se pretendía con esa decisión de ANLA era exactamente lo contrario. Era un desastre ambiental, dando vía libre a la explotación petrolera y, por supuesto, dejando un desastre ambiental en toda esta zona. Y recordemos que la Macarena fue la primera reserva natural establecida en el año 1948 y fue constituida como parque natural en el 71. Afectan muchos ríos, es que no solamente era la parte de la Macarena, sino que también afectaba esa decisión a Caño Cristales, Guayabero, Duda y el río Rosada. Y la Macarena, recordemos que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Biológico de la Humanidad. Y por otro lado, Caño Cristales es considerado como la 8ª maravilla del mundo. Y la verdad es que en esa zona, esta reserva cada año es muy visitada, sobre todo que se ha convertido en una zona bien turística. Por otro lado, pues también expreso la inquietud con el tema de los humedales, que pienso que, como el caso acá de Bogotá, que se han venido acabando, no ha habido una protección también en estas zonas. Y por otro lado, no debo dejar pasar el tema de San Andrés, Islas, que tuvieron que declararla en estado de calamidad pública precisamente porque el agua en esa zona prácticamente se acabó. Y lo peor es que el gobierno nacional no ha tomado medidas en el asunto, porque hay en primer lugar una superpoblación, en segundo lugar el tema de los mismos acueductos, las tuberías en muy mal estado, etcétera, etcétera. El tema de La Guajira, pues todos conocemos lo que ha ocurrido en estos últimos años con la desviación de los 25 kilómetros del río Ranchería, el cual afectó considerablemente el agua potable para toda la población. Para darle paso pues a la explotación de la multinacional del Cerrejón, que estaríamos perdiendo muchísima agua, o lo que más afectó en sí fue esa situación. Y por otro lado, esta afectación, vimos todos cómo durante estos últimos años, a raíz de la falta de agua, de la desnutrición, han afectado a más de 4.700 niños que han muerto en esta zona durante los últimos años. La pérdida de líquido también aquí mismo en Bogotá, más o menos un 38%. En el tema de La Guajira, por ejemplo, de Guaviare, vemos cómo la pérdida del agua ha afectado en un 57%, como en departamentos como el nuestro, Santander, en estos meses de sequía afectó la calamidad pública en más de 20 municipios y en 17 hubo exactamente alerta roja por la falta de agua. Por otro lado, debo decir que la utilización que se ha hecho, o la mala utilización que se ha hecho del agua en algunas regiones del país, no ha habido una política clara, no ha habido como una defensa, y por supuesto tenemos que mirar con mucha responsabilidad la preservación y conservación del agua como tal, porque vemos que lo que
como lo están utilizando en la parte agrícola como en la parte pecuaria y en la parte de energía, ha sido un poco irresponsable. Por otro lado, debo decir por último que me preocupa de igual manera cuál ha sido el papel de las corporaciones, porque es que últimamente y algunas de ellas se han politizado. Senadora Claudia y doctor Alexander, y ellas no están cumpliendo con el papel para el cual fueron creadas. Estas instituciones deben estar encaminadas a formular políticas ambientales y económicas para mejorar el agua. Y vemos que se han dedicado a otras cosas y no ha habido una protección, por ejemplo, de las cuencas hídricas, no ha habido efectivamente el cuidado que debe tener nuestros ríos, nuestras quebradas, los bosques, las lagunas y todas aquellas fuentes de agua de las cuales hoy el país subsiste. Yo quiero por último dejar pues como algunas inquietudes con respecto al papel para el cual fueron creadas esas corporaciones, si efectivamente han sido lo suficientemente responsables en las actividades para las cuales fueron creadas esas funciones de evaluar y controlar el ambiente, el uso del agua, por ejemplo, y todo lo demás. Y la otra pregunta o la otra inquietud que debo dejar es ¿cómo se ha invertido el 1% del presupuesto de las entidades territoriales destinadas a las compras de terrenos para proteger las cuencas hídricas? Recordemos que los municipios a ellos tienen el 1% de sus presupuestos destinados precisamente a la defensa y a la protección del agua. Por otro lado, ¿cuál es el compromiso de las multinacionales que se encuentran en el país? Si efectivamente cuando se les otorgan esos permisos hay un compromiso para responder por la protección, por la calidad y por la preservación del agua. Y por otro lado, como los colombianos, tenemos también responsabilidad porque a veces gastamos más del agua, no la cuidamos. Entonces la pregunta de igual manera surte en el sentido de que si efectivamente el gobierno a través del Ministerio del Ambiente y otras entidades han hecho una pedagogía suficiente para que los ciudadanos tomemos conciencia de la responsabilidad y compromiso que tenemos con respecto a la defensa y a la protección de este precioso líquido. Por eso, queridos colegas, hoy tenemos la obligación de actuar pensando en el bienestar de las próximas generaciones. El agua es el hilo conductor hacia el desarrollo sostenible y que posibilita y que podríamos pensar que efectivamente entre todos podemos lograr que haya una mejor calidad de agua para todos los habitantes y por supuesto para los animales y para las plantas. Por eso yo los invito hoy a que demos un mandato claro, abierto y de avanzada, pensando en el presente, pero también en el futuro del país. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, senadora Doris Clemencia Vega, coordinadora con la senadora Claudia de este proyecto.